Deporte y modernidad. Caso Colombia, del deporte en la sociedad a la deportivización de la sociedad. Bueno, para abordar este tema, comenzaré dando una explicación sobre cómo este concepto de deporte, término histórico, ha venido desembocando un descubrimiento de la disciplina en nuestro país. Para ello, comprendemos que el surgimiento del discurso o el corpus de las prácticas deportivas de connotación moderna tuvo lugar de manera consistente de la segunda década del siglo XX, con la sanción de la Ley 80. El Congreso de la República de Colombia, 1925, constituyó que la educación física y el deporte en el año de 1925 fue el primer intento en la formulación de un proyecto político nacional en torno al deporte. Cabe resaltar que el embrión o el origen del deporte ha sido acuñado principalmente por países británicos, francés y el español. En esta misma inmersión se ha globalizado hasta países norteamericanos, como en especial Brasil, Argentina y Colombia, con su estudio sociocultural. En este mismo orden, por otro lado, reconocemos de que el deporte moderno aparece en el seno de la revolución industrial y su desarrollo es fiel representante del nuevo estado de cosas, la sublimación de la violencia, los procesos de civilización, la libre competencia y la ganancia a toda costa de este mismo. Ahora bien, hablemos un poco de la modernidad en Colombia para así continuar con nuestros acontecimientos del deporte. La modernidad en Colombia es un conjunto heterogéneo de principios fisiológicos, jurídicos y económicos, importados desde Europa, ¿sí? Entonces, en este se puede evidenciar de que Colombia no es una cultura o un origen de la modernidad propio, o sea, no ha generado una modernidad propia de sí misma, ha venido imitando a través del tiempo culturas ajenas, ¿sí? Para ir teniendo ese concepto de modernización. Ya ampliando un poco la información sobre el deporte como tal y sus inicios en nuestro país, vamos a desprender cuatro componentes que sustentan al deporte en nuestro país. El primero son los inicios, el segundo será el despegue, el cuarto será la consolidación y, y con eso vamos a desprender cada uno de estos. Bueno, en los inicios tenemos que en nuestro país ese inicio de concesión deportiva se generó a través de un club social que fue el primer espacio formal de recepción del deporte, en el que se incluían expresiones modernas del mismo, en el cual a través de las usanzas de la casa de café, los salones y los clubes sociales europeos, que eran el centro de la vida pública, el club fue el centro de la vida social y política de Colombia, ¿sí? Tenemos que resaltar que los inicios y la historia del deporte como tal en Colombia van desde el periodo que sigue la regeneración, desde 1886 hasta 1899, donde a través de una hegemonía conservadora con la celebración del primer centenario de la independencia de España, este hito tuvo gran relevancia. En este mismo también tenemos que resaltar los clubes deportivos, que surgen como derivaciones de los clubes sociales o en algunos casos desde su nacimiento tenían como característica la promoción del deporte entre socios, como es el caso del Polo Club o el Club Country o el Prado de las Mercedes, ¿sí? Tenemos como segundo acontecimiento histórico el despegue. En este reformismo sin modernidad, en la época del despegue, el deporte en Colombia se dio en el marco del programa reformista del Estado,
¿sí? En esta época, considerada como la época dorada, las prácticas de tipo amateur pasaron a ser eh, enseñanzas de tipo profesional, compuestas por unos ideales políticos. También en este periodo, la exploración de talentos deportivos que emigraban hacia el extranjero. Entonces, en esta época, los talentos que iban surgiendo del deporte iban hacia Europa, ¿sí? Tenemos como tercer componente la consolidación, ¿sí? En este se vieron como la vuelta a España, el Giro de Italia, ¿sí? Y cómo la modernidad en bicicleta y el balompié se consolidaron, ¿sí? En gran medida. Entonces, en la bicicleta tuvimos a grandes corredores de nuestro país que dejaron el nombre en alto, ¿sí? Y que a su vez también por de esta disciplina del ciclismo ayudaron a que en nuestro país la gente del campo, ¿sí? Viera por un modo de la bicicleta emplear ya la tradición de la mula a emplear esta nueva tecnología que era la bicicleta en su entonces, ¿sí? Entonces el ciclismo a través de esta disciplina se generó ese esparcimiento hacia el cambio. Lo mismo lo hizo el fútbol, ¿sí? Con su, con su atribución a nuevos escenarios, a espacios de divertimiento, donde la gente que quizás era azotada por la violencia ya podía ver como medio de progreso eh, y de cambio, disfrutar, ¿sí? Del tiempo, del ocio en el deporte. En el cuarto y último componente tenemos el florecimiento, ¿sí? Esto fue un heroísmo moderno y de ausencia. Bueno, aquí podemos evidenciar de que, y como el texto lo menciona, de que hubo un atleta histórico en nuestro país, considerado como San Basilio de considerado desde su tierra natal San Basilio del Palenque, Pambelé, más reconocido. Este personaje fue ese fruto de esa hegemonía del deporte como tal, el cual un día luchó, se trazó una meta y logró ser campeón, ¿sí? En una justa deportiva. Este personaje da a entender en el cómo el deportista de nuestro país ha tenido que luchar desde abajo para poder sobresalir, cosa que se demarca y se establece una diferencia entre cómo los deportistas alcanzan un logro y a través de ese logro unos beneficios y en esa misma mirada pues atribuyen a ayudar a sus comunidades, cosa que no hacen los entes del gobierno, ¿sí? Entonces ellos ven que a través del deporte se gana fama, se gana reconocimiento, hay un amplio bagaje lucrativo y con este pueden favorecerse ellos mismos. También se destaca de que el deporte en nuestro país solamente ha sido tenido en cuenta para cuando se realizan torneos importantes, ¿sí? No se tiene en cuenta, no se lleva un proceso, ¿sí? Hasta llegar a la competición, sino solamente cuando nos estamos acercando a la competición es donde se retroalimenta el, la importancia del deporte como tal. No sé, se hace un acompañamiento a nuestros deportistas y por tal motivo y según mi concesión, mi país, Colombia, le falta todavía en el aspecto de la modernidad, ¿sí? Falta mucho,
falta mucho acompañamiento, ¿sí? De las federaciones, de los entes deportivos para poder consolidar a una Colombia moderna y que acompaña al deportista desde sus inicios hasta el final. Muchas gracias, esto era lo que les quería compartir y espero que les guste el video.